Gajo, gente, no me imaginaba para nada que todo acabaría de manera tan épica y de cierto modo abrupta, pues parecía que lo último únicamente sería arreglar con la espía, o como mucho detener de manera discreta cualquier última acción que Erika pudiese estar planeando, pero no fue para nada eso. Pero antes de iniciar a fondo les quiero pedir que se suscriban a mi canal, donde siempre hablamos de anime, manga y novelas ligeras. Todas las semanas subo video nuevo, por lo que agradecería mucho que me ayudaran a llegar a los 1000 suscriptores antes de que termine el año. Ahora sí, comencemos. Al iniciar el capítulo, lo que dinamita todo es que la chica que estaba haciendo de espía descubre los muñequitos que los representan como grupo y ve que son algo muy especial para Hanabi. Por lo cual, cuando regresan a la escuela, se las arregla para destruir el suyo. Y aquí hay algo que me pareció exagerado, pues parecía que en realidad se llevaba mejor con gran parte del aula, por lo que es medio raro que Tama se haya roto, pues no estaba en una situación donde, digamos, era la gota que colmó el vaso. De todos modos, aunque esperaba algo más drástico, me gustó mucho la respuesta de Tomosaki, pues fue la primera vez que necesitó la ayuda de Misuzawa para controlarse. Normalmente en su antigua personalidad no habría intervenido, al no estar directamente involucrado, a diferencia del problema con Shuji. Pero ahora no solo es más capaz de exteriorizar lo que siente, sino también siente como suyos muchos problemas de sus amigos más cercanos. Aún así, esto no fue lo más importante. Lo más importante fue la reacción de Hinami, pues fue la acción que necesitaba para dejar de lado sus limitaciones éticas y empezar a actuar sin preocuparse qué tan negativas serían las consecuencias para Erika. En capítulos anteriores vimos cómo Tomosaki se dio cuenta que ella se había acercado a una de las amigas de Erika y la trataba especialmente bien, pero no le dio importancia ni vio en qué podría servirles para revertir la situación. Pero Aoi trabajó pacientemente direccionando a la clase para que reaccionen como ella quisiera. Entonces llegamos al día siguiente, donde Aoi da una masterclass de cómo utilizar cada mínimo detalle de información personal de Erika en su contra, que irónicamente había sido proporcionada por Fumiya, mientras ambos intentaban que ella se integre al grupo y bajase la toxicidad dentro del aula. Lo primero que hace es volver negativa la primera característica de ella, el apego y lealtad a sus amigas. En parte es verdad, gracias al caso de Yuzu, que Erika no era la que mejor trataba a sus amigas tampoco, condicionándolas a hacer lo que ella quería, pero también es verdad que de boca de la propia Yuzu era muy leal con ellas y buscaba apoyarlas. Así que lo que hizo hoy es para mí la única jugada en la que debía tener cuidado, pero que si le salía, para todo lo demás solo tendría que agitar un poco las cosas y ganaría. De manera muy inteligente se acercó a una de las amigas de Erika que también andaba en una situación más o menos parecida a la de Yuzu, pero que su descontento podría ser aprovechado para hacer que la traicione. No cabe duda que Hinami, si quisiera, podría acercarse a quien le diese la gana, pues todo el mundo la admira, pero no se sienten intimidados por ella. Pero lo realmente difícil a la vista de todos es volverse su amiga cercana, al nivel de Mimi. Si lo miramos desde una perspectiva neutral, desde el punto de vista de la amiga, podríamos decir que son solo ventajas considerar la propuesta indirecta de Aoi para ser más cercanas, pues de manera sentimental comparten gustos, se llevan bien, y Aoi nunca la trataría mal. Pero el asunto es que también si lo tomamos desde el lado objetivo, Hinami es un contacto estratégico, es la mejor en todo lo que se propone, por lo que siempre te daría consejos útiles. Simplemente siendo su amiga ya tienes una protección contra los demás, como le pasó a Hanabi, y tanto como miembro del consejo como su confidente podrías tener muchos privilegios. Aquí es, digamos, donde entra mi única duda de qué tan lejos llegó Aoi para influenciar a la chica. No tengo dudas que fue ella quien tiró su escritorio, pero ¿se atrevió realmente a pedírselo directamente o solo le dio el mensaje indirectamente hasta que por su propia voluntad se quiso desquitar de Erika? Las cosas escalan a un nivel mayor cuando recordamos que la chica estaba preparada por si Erika la agredía, luego de haber dicho que se veía ridícula para poder fingir una herida. Si soy sincero, a mí me gustaría que fuese un intermedio, pues aunque no veo a Hinami ordenándoselo al estilo Sakayanagi,
sí me atrae bastante la idea de que fuese ella quien le dio su aprobación o le facilitó sus planes. Luego de eso, el siguiente paso lógico evidentemente era hacer el escándalo público, lo cual era fácil, por eso se aseguró que todo pasase en la mañana, a diferencia de lo que hicieron con Tama. Una vez que ya la había agredido frente a todos, Aoi se presentó como la delegada responsable, e intervino con una falsa amabilidad, ya que le dijo que, habiendo sido intencional o casual, de todos modos se arreglaría con una disculpa. Algo que era muy difícil para Erika porque literalmente se estaría disculpando ella frente a la persona que la agredió, y su ego no se lo permitía. De manera sutil, Aoi deja a Mimi y a Tama para ponerse al lado de Yuzu y Nakamura, preparándose para dar su golpe definitivo. A la clase simplemente le parecerá coincidencia, pero Hinami logró que sean precisamente las dos personas a las que más rencor irracional les tenía Erika, quienes fuesen los que más en su contra se pusieran, pero alegando por la tranquilidad y la justicia del salón, por lo que ciertamente de manera objetiva tenían razón. El punto es que Konno cayó por completo en la trampa y empezó a cuestionarlos a ambos por su relación, y no por sus argumentos, perdiendo de manera definitiva cualquier posibilidad de darle vuelta a la situación y quebrándose en llanto. Cuando Aoi estaba por darle el golpe de gracia, Tomosaki le dice que es suficiente y ella se detiene. ¿O no? Debido a lo difícil que es leerla, probablemente el anime no lo deje claro, pero la intención cuando le pidió a Shuji que le prestara su pañuelo fácilmente pudo ser malvada, para darle un mensaje claro. Ni para consolarte van a dejar de escupirte en la cara que están juntos. De todas maneras, haya sido intencional o no para darle este mensaje, toda el aula se vuelca definitivamente en su contra, e incluso pudieron llegar a acosarla de manera permanente, pero Tama las detiene con su nueva alegre personalidad, y al final Erika pierde su estatus, pero los chicos del aula también se desanimaron de intentar hacerle algo. Y bueno, ese ha sido el final de este arco que, no mentiré, a mis amigos les ha parecido lento y supongo que a mí personalmente siempre me tendrá pendiente cualquier cosa que protagonice Tama, por lo que no soy el más indicado para calificarlo. Para mañana ya tendremos el inicio de un nuevo arco mucho más picante y que sí sea directamente romántico, a diferencia de este. Espero que les haya gustado mucho el video, no olviden seguirme en mis redes sociales donde de vez en cuando divago de animanga que no subo al canal o algún tema off topic como Tokusatsu. Entonces nos veremos hasta la próxima.